Por acá la grabación de la clase en estos momentos. Bueno, espero que hayan tenido feliz descanso, feliz almuerzo. Y bueno, vamos a continuar antes de progresar con la presentación del día de hoy. ¿Alguien ha tenido algún inconveniente hasta el momento o alguien ha ingresado hasta ahora a clase? ¿No? Bueno, No, señor. Bueno, perfecto. Entonces seguimos por acá. Entonces recuerden que primero que todo, vamos por acá. Recuerden que primero que todo tener en cuenta lo dicho sobre la actividad. La actividad que prosigue en la tarde es la de el cuadro comparativo de tipos de clientes. Este cuadro comparativo de tipos de clientes debe ser realizar un cuadro comparativo de mínimo 8 tipos de clientes en el cual se incluyen sus características, cómo se debe manejar y qué no se debe hacer con cada uno. ¿Alguien ha tenido inconvenientes con las actividades de la mañana? No, señor. ¿Ya todos las subieron o alguien falta? Yo falto por el cuadro, profe. No, lo del cuadro es ahorita en la tarde. Ah, ok. Incluso ya veo que algunos ya adelantaron y ya lo entregaron. 3 y 12, bien, listo. Bueno, entonces vamos a continuar con la sesión del presente día. Entonces, la idea es terminar pues en la menor brevedad posible. Cuando digo en la menor brevedad posible estoy hablando por ahí tipo 3:30. Yo le pondría para que a ustedes les quede 1 hora y media más o menos de que puedan entregar el cuadro comparativo. ¿Listo? Entonces, bueno, estábamos hablando del tema de qué entendíamos por atención al cliente y estábamos comentando de que era un nexo de 3 conceptos que eran servicio al cliente, satisfacción al cliente y calidad en el servicio. Hablamos de qué es atención al cliente y ahora procedemos a hablar de lo que no es atención al cliente. Lo que no es atención al cliente son básicamente 3 cosas que considero que se deben tener en cuenta. Lo primero no es servidumbre. Está claro que hay que ser respetuoso, que hay que ser servicial con el cliente, pero no es servidumbre, o sea, no salirnos de nuestros papeles o de nuestros roles, de las labores que tengamos que ejecutar y de lo que podamos ofrecer, porque cualquier elemento extra que no comprenda de nuestra labor es prácticamente disponernos a realizar actividades dentro de las cuales primero no tenemos el conocimiento y segundo no debemos prestar porque pues no nos compete. Lo segundo, lo que les decía, la atención al cliente no es un lujo por el cual se deba pagar más, a pesar de que esta mañana consideramos algunos ejemplos en los cuales la atención al cliente, uno de los aspectos que es el servicio, podía llegar a considerarse que sí puede ser un lujo por el cual se deba pagar más, pero no debería ser así, porque pues todos los clientes deberían ser tratados de una u otra forma de la misma manera. Quizás debería haber, no sé, mayor cuidado en el manejo que se esté dando debido a cierto tipo de personas, a cierto tipo de clientes como lo vimos, por esas características diferentes de los seres humanos de no comportarse de la misma manera. Lo segundo, la atención al cliente no es una obligación, sino es más una vocación. Es un poco complejo tener que ofrecer servicio al cliente cuando uno no quiere ofrecerlo. Se convierte en una obligación y se convierte en una actitud que quizás no va a ser la de la mejor disposición para las otras personas. Entonces hay que tener en cuenta esos 3 elementos sobre lo que no es atención al cliente. ¿Y quién es el cliente? El cliente es aquel que recibe un servicio, el que tiene una necesidad, el que tiene poder de decidir,
el que define la calidad, el que evalúa el desempeño de nosotros y el que establece los requerimientos. Otras consideraciones también son, ¿quién más es el cliente? El que justifica la existencia de un puesto en el cual esté destinado a brindar atención a precisamente este tipo de personas. El que tiene derecho a hacer reclamos y hacer exigencias. El que siempre quiere la mejor opción. La mejor publicidad, porque es el famoso voz a voz. Un cliente satisfecho va a traer a más clientes satisfechos, que probablemente más clientes que tenemos que satisfacer para que se vuelva un círculo virtuoso. El que utiliza nuestros productos y servicios y no necesariamente es el que siempre tiene la razón. Hay un paradigma, o sea, hay un dicho que dice que el cliente siempre tiene la razón. No necesariamente el cliente siempre tiene la razón, pero sí está primero por sobre todo. ¿Por qué creen ustedes que el cliente no siempre tiene la razón? ¿Qué opiniones me dan ustedes al respecto? Angis, cuéntame. Bueno, yo pienso que el cliente, a pesar de que siempre dicen que tiene la razón, no la tiene porque muchas veces el que sabe el producto somos nosotros como asesores. Somos los que conocemos el producto y somos los que sabemos que estamos vendiendo. Lo que tú dices, muchas veces el cliente se le da la razón, pero pues realmente el que tiene el conocimiento de lo que estamos vendiendo somos nosotros. Que obviamente hay que darle un manejo pues para que el cliente no piense que es que uno le está, digamos, como, en este caso, como menospreciando la opinión de él. Pues es mi pensar. Vale, Angis, muchas gracias. Cristian, ¿iba a comentar algo? Y pues en base a lo que tú dijiste, lo de pues, el cliente tiene siempre la razón, digo que si no tiene siempre la razón, parece que sí siempre, bueno, pues casi todas las veces siempre tiene la razón, pues porque se le da el criterio de que por ser cliente, pues siempre se le da como esa misma, se le da la razón, por así decirlo. Y pues es dependiendo también, pues obviamente él conoce del producto o si no conoce. Correcto. ¿Alguna otra opinión? No. Miren que estos temas de que el cliente siempre tiene la razón va un poquito de la mano, como lo decía por ahí Angis, en que a veces dar siempre el tema de la razón se convierte en una situación de que uno se convierte en la servidumbre, por decirlo así. En los aspectos de servicio al cliente hay ciertas normativas para atender, para, bueno, ciertas legislaciones que regulan o que protegen al consumidor o que protegen al cliente. Una de ellas y que curiosamente pues pasa mucho es el tema de las garantías. En el tema de las garantías hay un tiempo estipulado por ley y unas condiciones por las cuales las empresas u organizaciones están obligadas a hacer cambios de ciertos productos. Pasa muchas veces que el cliente ante la primera falla que llegue a ocurrir, eh, evidentemente tiene todo el derecho de hacer el reclamo sobre la falla y va y hace la solicitud de la garantía y muchas veces estipula o exige un cambio inmediato del producto cuando la legislación no lo permite. Muchas veces estos tipos de clientes molestos que porque no les hacen un cambio inmediato van y se trasladan o hacen las respectivas eh, quejas o reclamos ante las entidades, llámese Superintendencia de Industria de Comercio, llámese Liga de Consumidores, bueno, entre otras, desconociendo esa parte de la legislación. Lo primero es no entrar en el juego o en el choque de que yo conozco la legislación o que yo, o bueno, sí, efectivamente que nosotros conocemos más del entorno, en la mayoría de veces, no siempre, hay algunos clientes que tienen más experiencia que nosotros en algo en específico, pero no es caer en el juego de el debate o de la, digamos, riña que se pueda generar
en estos temas. La mejor situación que se puede hacer es tomar los datos, seguir el proceso, indicarle efectivamente que hay un proceso que se debe llevar y pues si la persona en últimas se rehúsa a la disposición del servicio, del proceso que va bajo normativa, pues hacer la observación pertinente. En ningún momento todo el mundo tenemos derechos a quejarnos, pero pues desde que esté soportado y consolidado clara y específicamente a través de la llamada o a través de las observaciones, que se indicó, que se relacionó y que se mencionó cuál era el conducto a seguir, pues no va a haber ningún inconveniente. No siempre el cliente tiene efectivamente la razón, sí está primero en el sentido de que hay que darle soluciones. Hay que darle soluciones bueno, pues en estos momentos, no sé, el tiempo de entrega es de 15 días y de pronto la compañía tiene, le puede ofrecer algún beneficio en esos 15 días, en decirle que de pronto puedan reducir, no sé, alguna tarifa, alguna cuota que esté dentro de lo permisivo que permita, valga la redundancia, que permita la compañía. No es algo que ustedes se puedan inventar, sino es algo de lo cual de pronto la compañía pueda tener o indicar, mire, en estos casos utilice esto, obsequie esto, y eso puede, digamos, mitigar un poquito esos inconvenientes o esas molestias. No siempre tiene la razón, pero sí está primero en el sentido de darle soluciones como tal a la persona que pues tiene el derecho de reclamar o exigir, que en este caso es el cliente. Muchas gracias a todos por el aporte y continuamos acá. Bueno, si esos son los clientes, ¿qué esperan los clientes de nosotros? Los clientes esperan situaciones particulares. Lo primero, confianza, no sentir como que están hablando con una persona de una compañía, sino dentro de una posición, una frase que normalmente sirve. Yo lo entiendo usted porque yo también he sido consumidor y he comprado y entiendo su molestia. Yo le sugeriría de puedo hacer tal cosa, darle opciones para ver cuál de esas opciones es la más viable para él. Profesionalismo es en el sentido de ser respetuoso, de ser lo más cordial posible ante las circunstancias que no lo sean. Cuando digo que no lo sean es cuando nos encontremos con unos clientes molestos o polémicos que quieran generar discordias en cualquier momento. Ofrecer facilidades de servicio, oportunidades, que la información que esté compartiendo con usted pues sea netamente información de temas empresariales, que sea privada, que no tenga que compartirse con nadie más, que exista esa cortesía, amabilidad no solamente de nosotros sino también de ellos. Credibilidad es en el sentido y va de la mano con la información clara y oportuna con respecto a informar lo que realmente sabemos, no informar lo que no sabemos, no inventar. Es preferible, como les decía esta mañana, si yo desconozco un tema particular, lo mejor es indicarle al cliente, no conozco eso en este momento, pero no es simplemente dejarlo con el no conozco, usted verá qué hace, sino permítame un momento, voy a escalar el caso, voy a preguntar para darle una solución. El tiempo de respuesta, ser lo más oportuno posible. No, normalmente estas llamadas que son, bueno, que se generan en los call centers tienden a ser extensivas y pues de una u otra forma la extensión de una llamada incomoda a la persona porque pues es un tiempo considerable que se desperdicia en el cual pues podría estar haciendo pues otras actividades. Sentirse cómodos en la conversación como en casa es primero no nivelar como en el sentido de que el cliente y yo tenemos una amistad respetuosa, mas no somos los amigos de toda la vida, sino una amistad respetuosa en la cual pues los dos puedan hablar pues en el mismo sentido, en el mismo modo y de la mejor manera posible. Y bueno, ¿y cómo son los consumidores de hoy? Pues era una de las preguntas que se estaba, bueno, una de las preguntas que se estaba haciendo precisamente en el Classroom. La pregunta era netamente perspectiva de ustedes. Yo traje aquí algunas consideraciones de cómo son los consumidores del día de hoy. En mi opinión son más exigentes e incisivos porque cada vez
como hay tanta innovación, y cuando hablo de innovación es que hay tantas cosas nuevas, diferentes o variedades cada día, pues cada día se enfocan más en las necesidades particulares y no generales de un grupo de personas. Ya no se habla, por ejemplo, de, como en algún entonces podría hacerse, ya no se habla no solamente de un internet estándar, sino un internet con mayor cobertura. Ya no se habla de un internet cableado, sino de cable típico, sino de fibra óptica. Ya no se habla de la misma pandemia generó nuevas oportunidades. Ya no se habla de unas citas presenciales, sino también de manera virtual. Y pues se me hace que pues todos estos temas, todo lo que ha sido el desarrollo como tal económico y social a nivel mundial, lo que digamos se llama globalización, ha hecho generalmente que nosotros seamos cada día más exigentes pues en nuestros requerimientos, entre otras cosas. Los clientes de hoy en día tienen mayor preparación académica, y eso es gracias a la tecnología. La tecnología nos permite a nosotros tener a la mano muchísimas cosas, legislaciones, productos, bueno, diferentes situaciones que nos permiten hacer comparativas muchas veces sin salir de casa. Hoy tenemos quizás muy claro qué queremos y qué no queremos. Tenemos muy claro perdón. Bueno, y les comentaba, hoy en día pues se sabe, es más preciso saber lo que se quiere y lo que no se quiere, porque con tanta diversidad ya es muy claro dar unos requerimientos en específicos y es mucho más fácil atenderlos. Tenemos más información que antes debido a la tecnología. Estamos muy susceptibles a las ofertas y quizás muy susceptibles a los precios, muy susceptibles a las promociones, muy susceptibles a situaciones en las cuales parece un poquito chistoso lo que voy a contar. Lo que pasa en algunas, no en todas, porque en su mayoría sí respetan muy bien esto, son el tema de las promociones que ocurren, por ejemplo, en los famosos días sin IVA, que a veces el cliente se deja llevar por unos precios que en algunas compañías se bajan. Cuando digo se bajan, realmente no lo son, sino que colocan simplemente por estrategia de mercadeo un precio de antes y un precio de después para atraer pues a las personas. Que si eso es legal o no, se puede considerar una práctica desleal de competencia y pues está sancionable, pero pues tiene que ser verificable. Todo esto exige un nivel de servicio más competente, o sea, todas estas razones que pues acabamos de mencionar exigen que cada vez más el servicio al cliente no sea, bueno, la atención al cliente no sea tomado como algo simplemente de percepción, como algo simplemente adicional, sino como una parte, quizás la más importante de todo el proceso de venta y compra. Además, con tanta competitividad, pues hoy en día muchos andan detrás de los clientes que nosotros pues poseemos. A pesar de que existe una ley de protección de datos, los que pues de la mayoría que posean, digamos, teléfonos inteligentes, se han dado cuenta que muchos de nosotros recibimos diario o constantemente promociones, ofertas. Nos llaman para tarjetas de crédito, nos llaman para promociones en X empresa, nos llaman para convenios, entre otras cosas. Y estamos en un momento de competitividad bastante agresivo. Entonces, a ese tema de segmentar el mercado, cuando digo segmentar el mercado es imaginarse todos nuestros posibles clientes, le llaman o le hacen una analogía, le hacen una comparación como si fuera un pastel. Ese pastel se divide o se le entrega una pequeña parte o una porción de ese pastel a todas las industrias, comercios, entre otras cosas. A medida que crecen las empresas, a medida que hay mayor oferta, pues es menor la proporción de pastel que tenemos. Y todos los días pues la mayoría de organizaciones luchan por atraer al consumidor con ofertas,
con condiciones y especialmente con mejor servicio al cliente. Y bueno, ¿y qué razones se han encontrado que son susceptibles a pérdida de un cliente? Del 100% de los casos, el cliente se pierde por el 30% por calidad y precio entre los dos, pero el 70% por el trato humano. A pesar de que el precio es un factor decisivo, muchas veces prevalece el precio y prevalece el trato humano sobre el precio y la calidad. Porque esa sensación de empatía que puede haber entre un colaborador de una compañía y un cliente es mucho más valioso que el mismo precio que se ofrezca y que la misma calidad. Porque digamos que aunque mencionamos que el precio no era un factor diferencial y que la calidad pues es susceptible a los requerimientos de cada uno, y que sí son muy importantes a la hora de un momento de compra, en el momento en que uno asegure la primera compra, por más cambio en precio y calidad que haya de ahí en adelante, hay una gran probabilidad de que ese cliente siga con usted siempre y cuando el trato que uno le suministre o la atención que uno le suministre o esa fidelización que uno haga se convierte en ese factor clave para dejar a un lado de preocuparse por temas de precio y de calidad. No exagerar en dejarlas a un lado completamente, pero asegurarle el buen trato y el buen servicio y la buena atención va a garantizar en un 70% de los casos que el cliente se mantenga. ¿Por qué se van los clientes? Perdón. Resulta que del 100% de los casos hay uno que pasa por naturaleza. Los clientes a veces se van pues porque fallecen y pues ahí no podemos hacer nada. Los clientes se van porque se mudan lejos, pero aún si se mudan lejos, no debería ser, salvo pues las limitaciones que pueda tener en infraestructura de la compañía, no debería ser valga la redundancia, una limitación para dejar perder el cliente. Hoy en día, ¿qué estrategias ustedes podrían implementar para un cliente que normalmente me compraba a mí en una ciudad y que se trasladó a otra? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Andrés Felipe, cuéntanos. Compra en línea o algo por el estilo. También pone envíos por medio de viajes como se te entrega o algo igual. ¿Cuál es esa o cómo se le conoce a eso de compra en línea? ¿Cómo se le conoce a esas plataformas como Mercado Libre, Shopee, Linio? Iván, cuéntanos. Eso tiene que ver con el e-commerce y todo eso. Correcto, el comercio electrónico. Entonces, hoy en día, y creo yo que esto, aunque puede sonar un poquito como, perdónenme la palabra, como a disco rayado, que yo sé que de pronto muchos ya lo han dicho, la pandemia trajo sus cosas malas y sus cosas buenas. ¿Cuáles son sus cosas malas? Pues evidentemente los temas de salud. ¿Cuáles son sus cosas buenas? El fortalecimiento del comercio electrónico. Las compañías ya no necesariamente, y desde antes de ello ya se veía que no necesariamente tenían que vender por medios físicos. El comercio electrónico ha generado precisamente facilidades o acercamientos, o mejor dicho, no preocuparnos por distancias. Entonces, una de esas estrategias es precisamente el comercio electrónico y quizás la más fuerte. El 5% de nuestros clientes buscan otras opciones, buscan otras alternativas. Normalmente ese 5% que busca otras alternativas quizás pueden ser por curiosidad o por el mismo, o no sé, o porque de pronto
perdón, por curiosidad de conocer otros productos o porque simplemente tuvieron un mensaje, otra recomendación, entre otras cosas. El 9% comienza a tener tratos con los competidores. El 14% es porque hay un descontento con el producto o servicio que le brindan. Y el 68% se va porque está disgustado por la forma en que se le trató. Ojo, hay una diferencia entre el producto o servicio que le brindan y en la forma en que se trata. Una cosa es decir, por ejemplo, que uno compra un producto, me pueden atender de la mejor manera posible, pero el producto me lo entregan 15 días después. O el servicio me lo ejecutan 15 días después. Me lo pueden ejecutar con las mejores condiciones, con el mejor trato. Pero la mayoría, el 68% de los casos en los que se van los clientes, que coincide con ese 70 que habíamos visto, es por la forma o por el trato que se da entre las personas que son tanto el cliente como la persona que le está brindando la colaboración o el apoyo en la atención al cliente. Disculpen un momento, por favor. Gracias. ¿Cómo diferenciarnos entonces? La respuesta es obvia y a la vez no es tan obvia. Normalmente todo el mundo dice, ¿cómo diferenciarnos entonces de la competencia? Entonces, por la calidad del servicio y atención que brindamos. Todas las compañías quieren diferenciarse en la calidad del servicio y en la atención brindada. Eso está bien, pero ¿cuál es la estrategia en particular? Resulta que si nuestro servicio al cliente es excelente y nuestra actitud está orientada hacia el servicio, es seguro que lo vamos a lograr. Nosotros podemos elegir servir y estar siempre en servicio, pero fundamentalmente hablar de ofrecer una mejor calidad de servicio y atención que la que ya se está brindando es qué estrategias nosotros llevamos a cabo, porque siempre la respuesta es mejorar el servicio o cómo diferenciarnos con el servicio, pero ¿cuál es ese factor de servicio que hace diferente nuestra compañía o nuestra posición de las otras? ¿Será acaso que nosotros nos acordamos de las personas cuando cumplen años? ¿Será acaso que nosotros nos acordamos del núcleo familiar? ¿Será acaso que nosotros, no sé, por ejemplo, por cada año que esté con la compañía le ofrecemos una tarifa diferencial? O sea, ¿qué aspecto del servicio en particular es el que nos vamos a diferenciar? Lo obvio es que con el servicio nos vamos a diferenciar, pero lo que no es tan obvio es la estrategia de diferenciación. Yo les pregunto a ustedes dentro de sus experiencias de vida, ¿qué elemento o qué hecho de atención al cliente que hayan tenido ustedes como compradores les marcó o les generó como satisfacción o les pareció quizás curioso e interesante como fue el proceso en que los atendieron? No sé si alguno tenga una experiencia. María José, cuéntanos. Bueno, yo como compradora tuve una experiencia bastante curiosa cuando compré mi celular. Y es que pues yo lo compré es Motorola y lo compré en Tigo. Y pues resulta que apenas yo lo compré en Tigo y me lo entregaron como regalo, me entregaron un botilito, un termo. Y resulta que yo tenía la necesidad en ese momento, quería comprarme un botilito y un termo porque yo tomo mucha agua. Entonces es algo como que me generó bastante contento en recibir aquel obsequio por hacer la compra, por más pequeño que haya sido.
Ok, listo. ¿Alguien más? ¿No? ¿Es Santiago? Pues a mí me pasó un caso que cuando yo estaba comprando una SIM card, pues de hecho porque pues como estoy contigo y eso, pues resulta que fui un momentico por necesidad, ¿no? Y obviamente que es súper una experiencia diferente que cuando compré la SIM card me dieron un regalo que prácticamente fue como no me acuerdo bien qué era, pero era como algo para escribir, me refiero a otra cosa. El caso es que cuando dije, pero ¿por qué dieron esto? Entonces, no dije, de pronto por necesidad de uno, ya que a veces me gusta a mí, por ejemplo, una experiencia así, pero a mí me gustó, me quedé impactado cuando me dieron eso y la verdad que satisfecho de eso. Listo. Bueno, yo en lo particular no he tenido, gracias Santiago y gracias María José, yo no he tenido la experiencia, o sea, que la haya vivido en carne propia no, pero sí la he visto gracias a las oportunidades laborales que he tenido. Siempre me refiero al tema de la tecnología porque es algo que pues me apasiona bastante. Yo les comentaba esta mañana acerca del tema de precisamente la marca Hewlett Packard. Yo les pregunto a ustedes, como para tener contexto lo que voy a decir y entenderlo y entender como que, uy, o sea, fue bueno lo que sucedió. ¿Alguien de acá pronto tiene más o menos en referencia lo que es un procesador de un computador? ¿Sí? Esta mañana lo tocamos así por encimita, pero alguien de pronto como que diga, uy, yo sé un poquito como el tema. ¿Ninguno? ¿No? Bueno, entonces lo voy a explicar de la siguiente manera. Resulta que en alguna circunstancia una familia compró pues un equipo ¿para qué? Para Navidad, para un cumpleaños del hijo. Pues era un niño que pues no necesitaba nada más que pues poder acceder a ver películas, YouTube, bueno, cosas así. Entonces digamos que ellos compraron un computador sencillito. Hagan de cuenta que ustedes se compraron, para hacer un ejemplo sencillo, un vehículo, llámese una moto, un carro sencillo, para ustedes andarlo en la ciudad. No de muy alto cilindraje, sino pues un equipo, digamos que si lo llamamos de gama, una gama baja. O un celular convencional, pongamos el ejemplo así. Resulta que pasados aproximadamente 15 días, la familia, o sea, casi pasó el Puente de Reyes, la familia regresó porque el equipo no encendió. Y resulta que pues el equipo no encendió y pues obviamente genera una molestia que un producto después de 15 días de comprado, uno diría, no, pues pase un mes, 2 meses, 3 meses y que pueda tener una garantía, pues es quizás normal. Y pues era diversión del niño y pues el computador estaba en condiciones digámoslo, óptimas, no tenía percepción de ningún golpe ni nada que fuera atribuible a las personas para decir que fue un daño por manipulación. Como les decía, hay unos tiempos de respuesta que son más o menos 15 días hábiles. La señora dejó el computador y pues efectivamente hicimos el trámite, obviamente la señora pues la familia bueno molesta y hicimos el trámite del computador. El computador se demoró, lo recogieron inmediatamente, hicimos la orden, curiosamente estaba la empresa de recogidas de la compañía, que es de Prisa, si mal no me acuerdo, lo recogió y al otro día pues llamaron a la persona encargada del punto para preguntar sobre qué tenía, no sé qué, hicieron las respectivas correcciones y dijeron, no, el computador definitivamente viene con un problema de fábrica, lo que vamos a hacer es enviarle un computador nuevo. La respuesta fue casi que inmediata, fue un día para otro. Inmediatamente al siguiente día llamamos, bueno, ese mismo, termina la llamada, se llamó a la familia, se le comentó el caso y pues se les comentó de que se les iba a hacer un cambio de equipo directamente desde la marca.
Obviamente pues ellos molestos, incómodos y todo eso, preguntaron que cuánto tiempo podrían venir. Resulta que normalmente cuando avisa la marca son más o menos 3 días. 3 días. Curiosamente, al otro día, en un tiempo de respuesta de 2 días nada más de la marca, inmediatamente llegó el computador. Y el computador que llegó ya no era un computador de gama baja, no era un computador o no era un carro de esos de bajo cilindraje, no era una moto de bajo cilindraje, sino que le enviaron un computador con un procesador mucho más alto, con más memoria y con más capacidad para hacer el cambio, pues, y se colocó pues en las observaciones que yo se envía que se hacía un cambio de un mejor equipo basado en que en los registros que tenían ellos ese computador se había producido hace poco y que de hecho pues se había vendido hace poco. La marca lo cambió y le entregó un mejor equipo a las personas, a la familia. Pues la familia pues realmente se fue de estar digamos con una situación de molestia, se fue muy contenta porque el computador del cual se llevaron obviamente estaba mejor evaluado y tenía muchas mejores condiciones para temas de juegos y otras cosas así, con los cuales pues se fueron bastante satisfechos. ¿Qué marcó la diferencia ahí? El tiempo de respuesta y esa estrategia de servicio que usaron, debido a que notaron que en sus registros era un producto que se había producido hace muy poco y que pues evidentemente era una falla, hicieron el cambio de manera inmediata en 2 días, cuando lo estipulado son 15, y en vez de entregar el mismo computador de las mismas características, entregaron uno con mejores condiciones. La familia pues muy contenta, que yo sepa nunca volvieron, y pues es un hecho que en mi opinión yo respaldo y garantizo digamos lo que es el servicio de garantía de Hewlett Packard. No es porque les esté haciendo publicidad, de hecho yo prefiero otra marca de computadores, pero yo no puedo decir nada en particular del servicio postventa que tiene esta marca, que es excelente, responde en tiempos muy rápidos y me pareció pues muy diferencial lo que ocurrió en esa ocasión. Es una experiencia que quería compartirles. ¿Compartirles en qué? Porque no es el decir, bueno, ¿y cómo diferenciarnos? Sí, en el servicio, pero ¿bajo qué estrategia? ¿Qué hacemos cuando tengamos que responder ante una queja? ¿O qué hacemos para diferenciarnos al momento de vender? Lo que decía en su momento María José, un botellito de agua, cosas así, son cosas tan sutiles que pueden que no tengan mucho valor económico, pero que generan un valor sentimental enorme que crea un vínculo con la compañía. Listo, entonces ahora continuando por acá, permítanme un momento. Listo. Bueno, ahora continuamos con elegir estar siempre en servicio. Estar al servicio de alguien es estar presente, es estar interesado en las preocupaciones y necesidades de la otra persona y poderlo transmitir de manera que pueda ser percibido por los demás. Perdón. Conocer sus expectativas, escuchar atentamente, empáticamente, como si nosotros estuviéramos en los zapatos de él o de ella. Ayudarle a resolver el problema que trae y ayudarlo a cumplir con las expectativas con las que viene. Nosotros, cada vez que llega un cliente o cada vez que recibimos una llamada de un cliente, solo tenemos un momento para crear una gran posibilidad de venta y ese momento es el preciso en el que están ustedes hablando. De hecho, las personas, digamos que por estudio de las conductas, se ha llegado a determinar que las personas se quedan principalmente con los primeros 20 segundos de la atención o de la llamada. Es decir, que si en los primeros 20 segundos no se generó empatía, muy probablemente la experiencia que se lleve la persona no sea la más agradable. Los primeros 20 segundos de una llamada, los primeros 20 segundos de una atención personalizada son los más importantes porque va a dar la primera y quizás en un 70% de los casos la última percepción que se van a llevar de la compañía.
¿Cuáles son las características de esas personas como nosotros que elegimos servir a los clientes? Hay muchas, algunas de ellas y destacables es hacerlos sentir a ellos especiales. Otras que me parecen pues bastante relevantes es el acompañamiento en la toma de decisiones y acertadas y beneficiosas para sus clientes. Como nosotros somos los que conocemos del servicio o el producto que estamos comercializando, nosotros tomamos un rol de asesores para ayudar a los clientes a tomar las mejores decisiones posibles. Estar interesados en las expectativas, dejarles experiencias, entre otras cosas. Estas características que ustedes observan aquí en pantalla son recomendaciones o son, digamos, elementos que sirven para diagnosticarme o hacer mi propio análisis de conocer cuáles tengo y cuáles no poseo y cuáles mejorar para así mismo hacer más agradable la experiencia con los clientes. Resulta que en el mercado existen pues negocios que se orientan bien sea hacia los servicios o hacia los productos. Directamente en estos temas de call center, la orientación puede ser, o bueno, es específicamente dada en el 100% hacia el servicio al cliente, o sea, a buscar una excelencia en ese servicio. Es un tema un poco más complicado o más sutil que la presencialidad porque el caso acá ya no es que yo no voy a observar o no voy a visualizar en algunos casos un comportamiento, sino que la forma en que yo tengo de interpretar ese comportamiento es a través de las tonalidades de la voz. Perdón. Cuando yo recibo una llamada y una sugerencia siempre está dada es que el mantenimiento del nivel de la voz con la persona en que uno esté hablando tiene que ser al mismo tono. Si una persona habla muy fuerte, tratar de hablar en la medida posible en la misma tonalidad. En la misma tonalidad, hablar fuerte no significa ser grosero, sino hablar muy claro y hacerse entender. Si la persona habla muy bajo, tratar de nivelar la voz y promoverlo a que la aumente hasta cierto punto en el cual los dos puedan llegarse a entender. ¿Por qué? Porque es importante nivelar el tono de voz. Primera instancia, cuando una persona que tiene un tono de voz muy alto habla con una persona de un tono de voz muy bajo, la que tiene el tono de voz muy bajo va a estar susceptible o va a sentirse intimidada por el otro tono de voz. Eso aplica tanto para el cliente como para el que esté colaborando en el proceso del call center. Eso que va a marcar la pauta o el manejo de cómo van a llevar la conversación. Si no llegamos a la misma tonalidad de voz, muy probablemente va a haber una persona dominante y una persona dominada. Y lo que no se espera no es que haya un dominante y un dominado, sino que haya un grupo, bueno, hayan dos personas que tengan el mismo nivel de entendimiento. Eso aplica de esa manera y viceversa. ¿Cuál es la meta final del tema del servicio al cliente? No es tanto lo que nos vamos a ganar o lo que nos van a pagar, sino que salgan satisfechos con el trato y el servicio que se ha recibido. Eso fortalece la imagen profesional. Aunque no es nada fácil, hay que en algunas circunstancias dejar o ser profesional es dejar la vida personal, el estado de ánimo, el estrés. Hay que dejar eso a un lado para que no dañe el trabajo ni el prestigio profesional que uno pues está ejecutando. Yo tengo una, digamos, estrategia en particular cuando ocurren esas circunstancias que no son fácil desligarlas porque a pesar de que uno intenta separar lo personal de lo profesional es bastante complicado, pero que pues en algunas circunstancias
es necesario dejarlas de lado, casi en la mayoría. Yo tengo una estrategia en particular de cómo manejar esas situaciones. Yo les pregunto, ¿qué han hecho ustedes ante situaciones en las cuales su vida personal afecta su vida profesional? ¿Qué medidas han adoptado para que no sea notable o para que esas afectaciones sean lo más bajo posible en su vida laboral? María José, cuéntanos. Bueno, considerando como yo siempre actúo referente a cualquier problema, es controlar las emociones y no dejar que cualquier emoción me afecte laboralmente, porque eso es lo primero que podría hacer que cualquier problema externo que tenga yo afecte mi vida laboral. Y bueno, listo. Entonces, le doy la palabra aquí a Jessica. Casi me olvidó que Jessica levantó la mano también. Sí, Jessica ya levantó la mano, Jessica Catalina. Sí, profe, era lo que decía la compañera, que pues que no darle trascendencia, digamos, en el momento en que estamos trabajando. Yo tampoco soy de las que le dé trascendencia, digamos que cada cosa tiene un nivel de prioridad, y pues si estoy trabajando, pues mi prioridad es lo que estoy haciendo, y si es algún problema, pues después lo solucionaré, pero nada saco con estresarme en mi trabajo, dejo de hacer lo que debo hacer y estarle echando cabeza a medias porque también estoy trabajando. Entonces es lo que decía, o sea, como no darle tanto paso a las emociones. Ok. ¿Y cómo pueden llegar a manejar una situación en la que llega un cliente de esos tipos que son molestos, que vienen como de mal humor, y en el mismo momento ustedes tienen un problema personal que no los deja concentrarse completamente? ¿Cómo manejarían esa situación? Me gustaría escuchar a alguien diferente a María José y Jessica, que ya me han contribuido bastante el día de hoy. No sé, yo no he escuchado a Karen Natalia. Señor, Karen, ¿cómo manejarías una situación en la cual te llega una persona o te llama una persona que está supremamente molesta y tú tienes un estado de ánimo quizás no el más adecuado debido a algún problema o circunstancia que estés atravesando en el momento? primero pues actuar con calma y paciencia. Y pues saber llevar la situación. Listo. Cristian nos quiere dar por acá una opinión. Pues sobre todo, y lo más importante obviamente es tener serenidad frente pues a eso. Obviamente cuando hay problemas personales, pues obviamente uno se va a sentir de manera, de alguna u otra manera agobiado o algo, pero pues siendo así, obviamente hay que tener mucha paciencia y pues más que todo seguir como esos pasos para, pues esos pasos que tuviste sobre el servicio al cliente, sobre tener paciencia, ser amable y demás. Listo. Vale, listo. Serenidad, calma, paciencia, todo lo ha nombrado. ¿Cómo llegar a esa serenidad y esa calma? Yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio que solamente quiero que lo piensen un momento, que lo piensen por 20 segundos. La siguiente pregunta que yo les voy a hacer a todos. Quiero que por favor por 20 segundos hagan el siguiente ejercicio. Primero hago una pregunta. Pasados los 20 segundos voy a hacer la misma pregunta y quiero que me digan qué experiencia o qué mar de sentimientos logran encontrar con lo que voy a preguntarles a ustedes. Quiero que por favor en estos momentos y durante los próximos 20 segundos piensen en el momento más trágico de su vida.
Ahora quiero que durante los próximos 20 segundos piensen ustedes en el momento más feliz y emocionante de sus vidas. Listo, muchachos. Quiero que me comenten cuáles fueron esas experiencias que se atravesaron más o menos en este minuto en el cual hicimos esas preguntas. ¿Lograron pensar entre esos dos extremos? ¿Lograron la serenidad y la calma que esperaron? ¿O no lo lograron? Cristian. Pues obviamente, en el momento en el cual pues uno está, o sea, cambia el papel de pensar en algo bueno que le ha sucedido en la vida, llega esa paz, ¿sí me voy a entender? Claro, Cristian. ¿Alguien más quiere comentar la experiencia de ese polo, de esos extremos a los cuales nos fuimos ahorita? María José. Bueno, en primer lugar, mi pensamiento más trágico en realidad no me causó nada porque es algo que yo ya he superado y yo soy una persona que siempre me pasa. A mí me puede pasar algo, me puedo haber caído y lastimado y a los 30 segundos, un minuto, no me pasó nada, ya se me olvidó, inclusive. Entonces es como que en ambos casos fue completamente neutro. O sea, tienes un dominio muy bueno de tus emociones. Sí, bastante. Vale, María José. Donovan, cuéntanos. Bueno, pues yo creo que independientemente de las situaciones es pensar, analizar, tal vez mentalizarnos en lo que pueda llegar a pasar, tratar de buscar como varias posibilidades, que pues así como se tienen momentos buenos, se tienen momentos malos. Y pues, como usted lo comentaba, o sea, puede llegar a alguien con un mal momento, nosotros estamos igual. Nosotros no sabemos la historia detrás de cada persona. Entonces, pues, más allá de hace cuánto pasaron las cosas o no, es saber controlar eso, o sea, pensar en que hoy podemos estar bien, mañana quién sabe. Entonces, pensar en ese, como se dice, en ese mar de posibilidades de situaciones que puedan llegar a pasar, para que en el momento de que lleguen, pues de pronto no nos afecte, ya sea en trabajo o en una vida personal. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir la experiencia? ¿Les transmitió algo pasar? Santiago, cuéntanos. Sí, la verdad, en esos 20 segundos, la verdad, pues pensaba un poco lo que eso. Y pues, para mi experiencia, yo también yo manejo mucho también mis emociones a veces cuando puede pasar algo, así sea un tema familiar, un tema, como digo, personal o en el trabajo, algo así, el caso. Entonces yo lo que yo hago es, yo creo que el caso es pensar unos 15, 10, 20 segundos lo que pasa y analizarlo y si es un problema así uno lo puede solucionar. Pero hay algo que me encantó mucho lo que dijo el compañero, no, que pues fue claro, o sea, uno puede estar hoy o mañana, quién sabe. Ya es depende de cada uno de nosotros estar bien y todo. Eso hace pensar mucho de largo. Pero prácticamente si nosotros, pues como somos seres humanos, podemos estar, o sea, debes estar tranquilo, pero también es que todo en esta vida también estar, seguir en la lucha. Y es algo que he estado, como digo, experimentando hace mucho, de hecho. Listo. Les voy a mostrar un videito que dura como 3 minutos de algo muy parecido a las circunstancias que ocurrieron ahorita, bueno, lo que dijimos ahorita. Y de hecho una de las estrategias que hay o que pues se recomiendan para estos momentos en los que digamos puede no tener uno el mejor estado de ánimo, pueda tener uno un mal humor o entre otras cosas,
llegar a pensar en las experiencias más positivas de la vida, inmediatamente generan un cambio de chip en el estado de ánimo y nos transforma nuevamente en las personas que usualmente somos. Algunos pues veo acá que tienen un muy buen dominio de las emociones, otros quizás no, yo me puedo incluir también dentro de ellos y la estrategia que yo empleo muchas veces es esa. De estar en la peor situación posible, yo trato de buscar mi mayor deseo, mi mayor añoro, quizás mi mejor experiencia para tratar de amortiguar esos problemas emocionales. Entonces yo les voy a compartir aquí un momento. Yo les pregunto, ¿ustedes son de la generación o han sido o todavía son de la generación que han visto Los Simpson o no? Sí, señor. ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, señor. Eso incluso se buscan los capítulos por YouTube. Les voy a mostrar esto acá. ¿A alguien le suena este capítulo? Es tan simple. Como castigo por su decisión. ¿Sí? ¿Alguien lo recuerda más o menos? Sí. Son 3 minuticos. Cristian, ¿vas a decir algo? No, que sí, lo he visto. Son 3 minuticos para que tengan una pequeña reflexión. La política de la compañía es ponerle una plaga. Disculpe, señor, es placa. Ah, sí. Ponerle una placa especial desmotivadora para acabar con lo que le queda de espíritu. Porque ahora sabe, está aquí para siempre. No lo olvide, está aquí para siempre. Siempre. Nunca he sido tan infeliz en toda mi vida. Pero no debo desquitarme con mi familia. Tengo que soportar la carga yo solo. Hola, amor, ¿cómo te va? Bueno, pues... ¡Ay, ya no puedo seguir con esta farsa! Odio mi empleo, odio mi vida y desde que supe lo del bebé solo he tenido mala suerte. Las contracciones empezaron hace una hora. Te entra por un oído y te sale por el otro, ¿verdad, Marge? Esto es increíble. Es el milagro más hermoso de la vida. Señor, ¿su esposa quiere tener al bebé? ¿Mi esposa? ¿Dónde? ¿Dónde? Felicidades, es un varón. Ah, buen botín para un solo día. Es fabuloso, maravilloso. Ay, qué lindo. Sí, señor, otra boca que alimentar. Un intento más y ya está. Fantástico. Felicidades, señor Simpson. Tiene un bebé hermoso y sano. Ay, qué lindo. Homero, creo que alguien te saluda. Hola. ¡Ay, es un niño! ¡Ay, qué niño! Es el cordón umbilical, es niña. ¿Una niña? Marge, tenemos una preciosa bebita, mira. No, no es una bebita, es la bebita más hermosa de todo el mundo. Marge, muestra un poco de entusiasmo. ¿Lo quisiste desde el principio? Claro que sí, claro. ¿Y por qué no hay fotos? Ah, sí hay fotos. Las tengo donde más las necesito. Hazlo por ella. No importa qué tan complejo sea tu trabajo. Entonces, muchachos, ¿sí recordaban ese capítulo? Sí, señor. Sí, señor. Entonces miren que hay buenos motivos por los cuales ser feliz, que nadie nos puede tener que, o nada, ninguna circunstancia nos tiene por qué dañar, bueno, pues nos tiene por qué dañar, digamos, el momento, nos tiene por qué desesperar, nos tiene por qué desordenar la vida, bueno, entre muchas cosas. Siempre va a haber como un momento de felicidad o alguna razón en los cuales nos va a motivar. Si nosotros logramos controlar esas emociones, eso se va a transmitir en nuestro trato hacia las personas, hacia los clientes.
Y ese trato pues es una forma también de fidelizarlos a ellos, es una forma pues, en los cuales tanto la persona por su autoestima, por su experiencia va a ganar el manejo de las emociones como veo que ya lo tienen muchos, y pues la compañía también va a asegurar pues un cliente. Entonces, bueno, por aquí continuando, permítame un momento, voy por la... Listo. Listo, bueno, entonces, al tratar con el cliente debemos tener en cuenta pues una serie de técnicas. Lo primero es que nunca se debe tratar como tal al cliente como nos gustaría que nos trataran a nosotros en una situación similar. Hay que tratarlo de tal manera como él desea ser tratado, por lo que ya les comentaba. O sea, no todos tenemos los mismos gustos, el mismo comportamiento, y lo que a mí me gusta no necesariamente le gusta a otra persona. Lo que hay que hacer es identificar cuáles son los gustos de esa persona y tratarlo tal y como él lo desea. Interesarnos genuinamente por sus deseos, por sus acciones. Hay una frase que le llaman correr la milla extra, que básicamente es hacer un poco más de lo que un cliente espera normalmente de uno. Y finalmente hacer del cliente más que todo un amigo respetuoso, un amigo cordial, un amigo sensato, y sentir que no está hablando con una persona más, sino con una persona que de una u otra manera ya conoce y que le va a dejar y le va a brindar una muy buena experiencia. Escucharlo con detenimiento y ser un asesor, no solamente alguien que va a reaccionar a las circunstancias. Normalmente las personas cuando se comunican tratan de expresar un deseo, ya sea positivo o negativo, hacia la compañía, y en cualquiera de las dos circunstancias hay que escucharlo detenidamente, ofrecerle o sugerirle algún otro elemento de la compañía o alguna solución posible pues al requerimiento que disponga. Sonreír. Sonreír es un factor, un poder, una energía pues que es muy importante, que se transmite, que genera empatía, y que a través del teléfono pues a pesar de que uno no pueda percibir leves, no pueda percibir, o sea, no puede ver, puede percibir, corrijo, leves gestos o leves sonrisas o leves exclamaciones que lo hagan estar pues en el mismo tono y en la misma sintonía con la otra persona que está al otro lado del teléfono. Hay que utilizar las normas básicas de cortesía, agradecer siempre la atención, tener presente que esa persona está hablando con nosotros, es la que pues nos ayuda a tener la posibilidad, nos ayuda a que el puesto en ese momento exista, el puesto, la necesidad exista, y pues es lo que nos está dando a nosotros la oportunidad laboral, lo que se transmite pues en la posibilidad o en el sustento, la posibilidad salarial o el sustento que pues nosotros podemos llevar a nuestras familias. Entonces yo por aquí les traje una clave de éxito para lograr otorgar un servicio de excelencia al cliente. ¿Cuál es esa clave? Esa clave está básicamente en escuchar al cliente. ¿Por qué escuchar al cliente? Lo que pasa es que la experiencia de ellos, la de nosotros y pues la de muchos grupos ha permitido verificar que la eficacia de una buena escucha al cliente incrementa los niveles de ventas y la mejora empresarial. Por eso tanta la insistencia de escuchar mucho al cliente, de que nosotros seamos ese espacio en el cual él transmita o se desahogue de aquellas experiencias que ha vivido con nuestra compañía. Siempre hay que estar abiertos a escuchar en todos los ámbitos cómo el cliente se moviliza, qué es lo que hace, qué es lo que dice, y pues así evaluar todos los momentos, evaluar
todos los momentos que transcurren a través de las distintas áreas en las cuales él se puede comunicar con la organización. El cliente quiere ser escuchado, porque una de las necesidades más preciadas que tiene el ser humano es sentirse importante. Los expertos en comportamiento señalan que todos deseamos ser bien tratados y sobre todo tomados en cuenta. Resulta que esta parte de la importancia, yo no sé si ustedes de pronto hayan escuchado un término alguna vez que se llame pirámide de necesidades, o de pronto lo hayan escuchado como el pirámide de Maslow, perdón. ¿Alguien ha escuchado ese término? Sí, Pirámide. señor. ¿Sí? Iván Darío. Perdón, Iván David, perdón. Sí, sí, Iván David, y sí, sí lo he escuchado. Pues Sí. digamos que es muy recurrente en las clases pues de comportamiento, psicología, mercadeo, y creo que son 5 o 6 niveles. Bueno, yo los niveles no los recuerdo exactamente, yo los menciono mejor para acordarme. Creo que son 5 ahora que me puse en mi mente a mencionarlos. Algunos de ellos son necesidades básicas. Esas necesidades básicas están relacionadas a comer, a dormir, que son las necesidades, digamos, humanas. Las necesidades sociales, que son las de afecto, las de, por ejemplo, tener amistades, tener pareja. Algunas otras cosas son como la vestimenta, entre otras cosas así. Están las necesidades, se me escapa la del medio, hay unas que son, se me escapan las dos del medio en estos momentos, pero la última y más importante de ellas es la necesidad de autorrealización. Esa necesidad es en la parte en la que uno se siente importante, y sentirse importante para algunos es simplemente una valoración. Para algunos pues puede ser muy importante sacarse un 5 en una nota de una actividad. Para otros puede que eso sea indeterminado. Para otros, miren lo que pasa por ejemplo en las compañías que dicen o que titulan empleado del mes. Para algunos puede ser insignificante, para otros muy valioso ser reconocido como la persona o el mejor trabajador que hubo en el mes. A veces ese tema de dar unas estrellitas, o lo que pasa con los niños bueno, obviamente cuando son pequeños, con el tema de las izadas de bandera, una banderita, una carita feliz, son cosas que quizás no tengan un valor bueno, no tengan un valor económico, pero tienen un valor sentimental tremendo. Y ese valor sentimental, pues, o ese reconocimiento que uno haga, pues hace sentir a una persona diferente, pues de uno mismo, respetado e importante. Entonces, el cliente pues siempre quiere ser escuchado. Escucharlo pues va a tender a favorecer la relación que hay con ellos, porque pues nos va a permitir va a permitir a los consumidores expresar pues sus emociones, y pues con eso nosotros vamos a podernos dar cuenta de sus necesidades, y que pues estos en la menor cantidad posible no sean ignoradas. Ahora vamos a hablar de unos tipos de clientes diferentes a los que vimos esta mañana. Lo primero es que aquí hay un término que se llama PNL. ¿Alguien lo ha escuchado? Yo creo que Iván de pronto sí, por lo que veo como que él ha revisado algunos temas o ha tenido de pronto alguna experiencia en temas de mercado y psicología y eso, ¿no? Sí, también lo he escuchado, y es programación neurolingüística. Son modelos de comportamiento de los seres humanos, que yo tenga entendido. Correcto, programación neurolingüística. Bueno, aquí Iván nos dio la definición de PNL. Para los demás, con el simple nombre, ¿qué creen que sea eso de programación neurolingüística? Yo siendo sincero, ya hasta ahora lo oigo, sinceramente. Perdón, no lo escuché, Santiago. Hasta ahora lo oigo, de hecho. Hasta ahora Ok. lo oigo. ¿Alguien de pronto lo ha escuchado o qué considera o qué creen que sea eso de programación neurolingüística? ¿Nadie?
No estoy diciendo que me digan la definición exacta, no hay problema, sino que me digan qué creen ustedes que sea eso de programación neurolingüística. ¿Qué me dice, por ejemplo, todos acá son muy participativos? No puedo decir que ninguno no ha participado. ¿Qué me dice, por ejemplo, Laura Vanessa? Pues para mí, neurolingüística es uno programarse de qué manera se va a dirigir hacia las personas, ¿no? Por ahí va un poquito el tema. De cómo va a dirigirse hacia ellas, de cómo expresarse y hablar. Listo. Pues, Ese tema de la programación neurolingüística, Laura Vanessa, gracias. Como lo decía por ahí, va relacionado mucho a los estudios de comportamiento. Son áreas que específicamente los que mejor conocen de todo esto son los psicólogos. Porque pues ellos es como, la psicología es como el área, bueno, es la ciencia que estudia pues el comportamiento humano. Resulta que en los temas de mercadeo se emplea mucho el tema de los estudios de PNL, programación neurolingüística, y pues si uno lo desagrega esas tres palabras, programación básicamente es una secuencia de pasos. Cuando uno habla de neuro, habla del cerebro, y lingüística habla pues de la expresión a través de las palabras. Un ejemplo claro de programación neurolingüística y muy común es una famosa muletilla cuando uno quiere dirigirse a alguien. Uno va y se expresa con alguien y dice, disculpe. Lo primero es que uno empieza disculpándose sin tener, creo que, ningún inconveniente. Disculpe. Lo segundo es yo quería preguntarle algo. Entonces la pregunta que inmediatamente se viene después es, ¿usted quería preguntarme algo o quiere preguntarme algo? Resulta que también ese tema de la programación neurolingüística es muy estudiado en la psicología y es porque hay enfermedades que son de tipo psicológicas que van centradas por la negatividad que genera una persona. Y eso llega a transmitirse como si fuera una enfermedad física cuando no lo es. Es decir, es como cuando dicen, es que usted está enfermo, pero usted se siente enfermo, pero usted no tiene nada, porque todos los exámenes salen completamente bien. Muchas veces esa enfermedad es susceptibilidad o es percepción que hay a través del cerebro debido a la negatividad que presentamos. Entonces, en los temas de mercadeo, estudiar la programación neurolingüística se hace para no dirigirse de manera inadecuada a las personas, como por ejemplo, le preguntan sobre algún producto que si lo tiene o no lo tiene. Entonces uno dice, uy, no lo tengo. O puede decir, no lo tengo, pero le tengo tal cosa. No lo tengo, pero ¿qué tal le parece si? O a veces preguntan, ¿usted me entiende a lo que yo hago referencia? No tengo ni idea. No le entiendo, pero creería yo que podríamos mirar de tal forma. Entonces, este tema de la programación neurolingüística es muy estudiado porque se hace o se asemeja o se trata mucho en las famosas, yo creo que habrán de ver alguna temática sobre esto y no sé si lo han escuchado, sobre las famosas clínicas de ventas. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Clínicas de ventas? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí se trata de usar técnicas de programación neurolingüística para saber o para transmitir de la mejor manera las palabras y asimismo pues tener también de una u otra forma enganchado al cliente. Entonces, ¿qué tipos de clientes hay según esa filosofía de programación neurolingüística? Hay clientes visuales. Son aquellos que entienden el mundo tal y como lo ven. Cuando recuerdan algo lo hacen en forma de imágenes y cuando imaginan algo del futuro lo que hacen es visualizarlo. Estas personas tienen alta energía, les gusta ver lo que van a adquirir, o sea, no son tan susceptibles a lo intangible sino a lo tangible. Para ellos si no lo ven no lo compran.
Su imagen es lo más importante para ellos. Ellos siempre van a querer estar bien arreglados, normalmente son bastante ordenados, tanto pues en la casa como pues en la oficina. Cuando ellos hablan en términos visuales, en términos de vista. Por ejemplo, usan frases como a simple vista, está bien visto, un regalo a la vista, ya veremos, desde mi punto de vista, puedo visualizar lo que dices, ves lo que quiero decir, me lo imagino, las cosas comienzan a aclararse. Y otras en las que claramente podemos identificar una conexión con elementos visuales. Estos clientes que son visuales son un poquito complejos cuando son atendidos a través de llamadas y son los que toca adaptar la conversación hacia lo que ellos o hacia el comportamiento que ellos llevan. Si son clientes visuales y uno no tiene un ejemplo, normalmente ellos pueden pedir, no tiene una foto, no tiene una fotografía, no hay una página web. Si quizás en el momento no lo hay, una solución puede ser hacerle una analogía. ¿Qué es una analogía? Hacerle un comparativo. Imagine usted tal cosa, pero con tal cosa. Y eso le puede dar a uno una percepción o al menos una idea inicial. Que efectivamente va a querer verlo, porque pues una cosa es la imaginación, otra cosa es la realidad. Pero por más de que es preferible darle ahí un supuesto o una imaginación o una proyección del servicio, del producto, a no ofrecerle nada y cerrarnos a que única y exclusivamente tenga que ser algo físico o algo que tengamos que mostrarlo, cuando en el momento quizás no tengamos del medio para hacer dicha demostración. Estas personas que son clientes visuales, cuando asisten a un evento, van principalmente a mirar, a observar. Cuando hablan de amor, tienen una imagen dentro y no una sensación. Normalmente cuando son temas de relaciones, normalmente se percatan de que la pareja sea una persona que esté bien arreglada, que pues dentro de su concepto sea bonita, que tenga buena presencia, entre otras cosas. Cuando habla tiende a mover los ojos hacia arriba, no les gusta mancharse o tocar cosas sucias, por lo cual actividades que son como al campo quizás no son las preferibles, o si lo son, pues no que tengan que ver necesariamente con actividades en las cuales tengan que pues mancharse o ensuciarse. Con el aspecto visual, ellos recuerdan más los rostros que los nombres. Son más susceptibles a acordarse de las imágenes de las personas. Hay clientes auditivos. Esos clientes auditivos son los que perciben la realidad a través del sentido del oído. Les gusta oír sobre lo que van a adquirir. Son más sedentarios y cerebrales que los visuales. Los sentimientos de ellos necesitan ser estimulados a través de palabras adecuadas, dichas en el tono de voz correspondiente. Ellos se arreglan normalmente bien, pero no son llamativos. Para ellos lo importante es la comunicación, cuidan mucho lo que quieren decir, les gusta leer para tener un buen léxico, un buen lenguaje. La persona que es un cliente auditivo se presta mucho para escuchar. Ellos se quedan con las palabras y no las olvidan porque la capacidad que tienen para recordar lo escuchado es enorme, y les gusta que se trate tema por tema. Entonces ellos son más de los que tengan más precaución o más cuidado al momento pues de hablar. Una mujer auditiva prefiere que digan cosas agradables a que le den un obsequio, o sea, es más susceptible a las palabras que a lo visual. Hablan con cautela, usan un tono tranquilo, armónico, algunas veces puede ser hasta romántico. Recuerdan los nombres de las personas más que el rostro. El movimiento ocular
es de derecha a izquierda, normalmente es hacia los oídos, son muy sensibles a los ruidos y dentro de sus expresiones normalmente transmiten como eso suena bien, te escucho claramente, cuando dices eso me molesto, háblame lo que vamos a hacer, baja el volumen que el ruido me perturba, entre otros. Y hay clientes kinestésicos. Esos clientes kinestésicos son personas que perciben el exterior a través de los otros sentidos que no hemos mencionado. Mencionamos el sentido del oído y el sentido de la vista, pero estos kinestésicos lo perciben a través del tacto, del gusto o del olfato. Estas personas tienen una capacidad de concentración muy grande, son muy sensitivas y sentimentales, expresan espontáneamente sus sentimientos, lloran y se emocionan y se deprimen de manera fácil, son impulsivos, transmiten una energía tranquila y hablan sin afanes, procesan la información de manera emocional y pues dentro de algunas frases comunes pues se encuentran en las de siento deseos de hacerlos, presiento que todo va a cambiar, porque tanta dureza, percibo malas vibraciones, comprendo que te sientas así, este ambiente es muy agradable, me gusta la fragancia que llevas puesto o puesta. Estos clientes gozan de manera intensa aunque no lo expresan en forma verbal, ellos transmiten es más a través del movimiento, o sea, es la famosa expresión corporal. Desean la cercanía de las personas, cuando te saluda te tocan, les gusta que las actividades donde puedan tocar, degustar, sentir cualquier tipo de aroma, los deportes que ellos llevan son normales y actividades pues se ejecutan de alto riesgo que son las que prefieren y les gusta pues ir paso a paso y despacio con las negociaciones. Eso en lo que son los tipos de clientes a través de la programación neurolingüística. Eso complementa los tipos de clientes que vimos esta mañana. Algunos de ellos que eran los clientes molestos, que eran los clientes polémicos, los clientes tímidos, bueno, entre otras cosas. La actividad que ustedes deben realizar para esta tarde es hacer un cuadro comparativo con al menos 8 tipos de esos clientes. Entonces, ¿qué van a hacer? Para esta próxima hora y media, lo ideal es que la aprovechen para que ustedes entreguen esa actividad en esta próxima hora y media y pues las calificaciones de estas actividades pues ya se verán reflejadas mañana. Y pues básicamente eso pues ha sido la sesión del día de hoy. Entonces no sé si tengan alguna duda o pregunta sobre las actividades o sobre lo visto. Sí, profe, sobre el cuadro comparativo. O sea, tú dices que son mínimo 8 personas, entonces, 8 características, pero digamos que se podrían comparar, digamos, 4 de un lado y 4 del otro en un cuadro comparativo. ¿Me hago entender? O sea que tú colocas 4 con lo positivo y 4 con lo negativo, algo así. Sí, digamos que 4 habilidades que tenga, no sé, una persona dinámica y al frente, digamos que sería lo opuesto. Pues es que en el tema del cuadro comparativo, pues lo ideal es que sea, si son las 8, se coloquen las 8 vertical y las 8 horizontal y se compare una con cada una. El tema es que cuando tú comparas el primero con los otros 8, el segundo ya no necesitas comparar con los otros 8, sino con 7, porque ya con el primero hiciste la actividad. ¿Sí me hago entender? ¿O no? Sí, profe. Porque sería mejor de esta manera, porque es que 4, entiendo que vas a colocar 4 como unas ventajas y 4 como unas desventajas. O sea, 4 clientes ventajas, 4 clientes desventajas, algo así. Sí, algo así, o sea, ponerle los opuestos a cada perfil, por decirlo así. Lo que pasa es que esa actividad como tal la estipuló la propia Viviana, entonces
Yo la dejaría con el cuadro comparativo tal como lo hice ahí con las 8. Vale, profe. ¿Listo? Vale. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Yo, Señor, cuéntame. ¿el cuadro podemos hacerlo en programas o cómo? En el Sí, lo caso. pueden hacer en programas, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer, bueno, en donde ustedes lo deseen. Si lo quieren hacer a mano también no hay problema. Ah, ok. Y se envía como se nos dijo esta mañana, ¿cierto? Ahí en el Classroom. Correcto. Ok, gracias. Listo. Listo. No sé si alguno más tenga otra pregunta. Profe, solo serían esas dos, el cuadro y las preguntas y ya. El cuadro y las 2 preguntas. Ah, no, yo ya lo hice. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no tienen ninguna otra pregunta, pues yo les deseo a todos una feliz tarde. Mañana estarán con la profesora Viviana y pues voy a detener acá la grabación